compañeros. El día de hoy, sí se escucha, ¿verdad? Y se ve. Sí. Qué amables, gracias. Vamos a iniciar ya, aterrizar más bien los personajes o los escritores, llamados también historiadores, que se han encargado de escribir y de dar a conocer, según sus posibilidades, según sus habilidades, lo que es el siglo XIX y sus principales circunstancias, sus principales temas, como en este caso el tema de la independencia, aunque ustedes ya comenzaron a leer, ya hemos visto por ahí lecturas, el tema no solamente es el evento, sino que tiene que ver también con elementos ideológicos, con elementos de identidad nacional, que lo traslapan y que lo mueven hacia el periodo colonial o hacia periodos posteriores. A ver. Bueno, entonces el tema este no es para hablar de un gran personaje. Creo que recordemos que en términos de universalidad, Monterrey tiene dos regiomontanos universales, en el siglo XIX Fray Servando, en el siglo XX Alfonso Reyes. Sin embargo, lo que nos interesa no es tanto destacar al personaje, que tampoco nos cae mal, saber un poco de él, de su biografía, sobre todo de su peregrinar, de su andar por escapando y huyendo por ahí en el mundo, sino que también lo que nos interesa es el Fray Servando historiador, el Fray Servando escritor de historias. Y en este sentido, sí quisiera que aclarar o que nos pusiéramos de acuerdo. Lo que los escritores, los críticos más han atendido no es precisamente el libro de la historia de la Revolución de Nueva España, sino que este libro ha ocupado un puesto secundario en relación a otras obras, sobre todo las bien llamadas o mal llamadas, lo vamos a ver ahorita, memorias, ¿verdad? O sea, conclusión, lo más ocurrido, lo más abordado, lo más platicado, lo más tratado de Fray Servando por parte de la crítica, llámese historiadores, escritores, etc., son sus memorias, ¿verdad? Sin embargo, sí hay gente, sobre todo colegas nuestros historiadores, que se encargaron de desentrañar un poco ahí lo que él quiso decir con la revolución de Nueva España. Eso nos lleva entonces a una segunda conclusión, de que Fray Servando pues es el primer gran escritor, el primer difusor de lo que estaba pasando en Anáhuac, como él le llama, ¿no? En la Nueva España, hacia 1813. Ya para entonces, Fray Servando es un peregrino, ¿verdad? Que se la pasa en calabozos, rodeado de velas y de ratas, dice él, por ahí, pero que también se da una buena vida por ahí en algún momento en Francia, en los estados pontificios, donde también anda por ahí haciendo trámites de su papel de clérigo, pero lo que importa es entonces que él va a ser, por lo menos en términos cronológicos, ¿sí?, el primer gran difusor, el primer escritor en una gran cantidad de hojas, ¿no?, de material, de lo que vamos a llamar la independencia. Entonces, lo que nos interesa es un poco leer en su tinta, en su ambiente de él, que no es una lectura fácil, es una lectura que está muy cargada, así muy entre barroca, ¿no? El barroco tiene que ver con adornos, acuérdense.
XV, ¿no? Entonces son lecturas muy, muy adornadas, que cree que uno sabe de quién está hablando, habla de lugares comunes, de personajes comunes, y no necesariamente ni los mejores historiadores de México, no es que me quite la barra, ¿verdad? Están tan al día con esto. ¿Quiere esto decir que Fray Servando no es una lectura fácil, no es una lectura sencilla, sobre todo en el plano de la historiografía? Luego tiene cosas muy chuscas, muy frescas, muy, muy interesantes, que ya ustedes más adelante en sus memorias lo podrán disfrutar. Es un tipo que habla de cómo son los europeos, de su falta de higiene. Digo, no lo dice así, lo dice de una manera muy, muy brusca, muy, no muy adornada, ¿no? Entonces, Fray Servando no es una lectura sencilla. Él sobre todo, cuando escribe esto ya no está acá. Una buena parte es cuando anda en Europa. Se va a publicar en Londres, acuérdense de la obra. Y no podremos decir cuánto se conoció en su momento. Lo que sí queda claro es que buena parte de sus fuentes tiene que ver sobre todo con los periódicos de la época, con noticias que a él le llegaban. Y esto nos lleva entonces a una tercera conclusión, que ya lo habíamos platicado también, de que Fray Servando, al igual que Carlos María de Bustamante, al igual que Lucas Alamán, al igual que Lorenzo de Zavala y el propio José María Luis Mora, no solamente están historiando un fenómeno histórico, como en este caso la independencia, sino que ellos también forman parte de ese proceso. Entonces, de ahí que lo que ellos están narrando, lo que ellos están valorando, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que verlo con lupa, porque ahí están involucrados pasiones, intereses, fijaciones, cuestiones ideológicas, que luego, como ustedes saben, como historiadores tenemos que ser muy, muy cuidadosos o muy cautelosos, ¿no? Entonces, eso es así en general, y no quitar el dedo de la llaga, que es un gran personaje. Ya en la literatura se andan peleando por ahí quién es el primer gran escritor, si Lizardi con su Periquillo Sarmiento o Fray Servando. Yo a esa discusión no le quiero entrar porque no me siento con la capacidad para debatir. Lo que sí queda claro que es el primer historiador que va a abordar este tema. Su calidad de escritor y su calidad de primigenio en esto que les decía, el primer gran escritor mexicano, lo pueden ustedes ver, ya les publiqué por ahí algo en el Face, en el personaje que es considerado el mejor biógrafo de Fray Servando, Christopher Domínguez, ¿no? Que lo correcto sería el padre Emir, pero bueno, él lo aclara por qué padre y no fray, pero ya en el sentido semiótico, ¿no? En la semiótica ya queda registrado como Fray Servando, y así vamos a decirle, aunque sabemos que no es muy propio llamarle así, porque cuando él está justamente en los estados pontificios va a negociar de que le quiten ya la carga de dominico, ¿verdad? Y se convierta ya en un integrante del clero secular o parte de la iglesia, como un fraile o como un párroco, ¿verdad? De iglesia. Y que eso creo que lo va a lograr según sus biógrafos, y ahí que entonces lo correcto es el padre Mier y no Fray Servando. Pero bueno, eso ya es una discusión ya también de otro tipo, que ya les explica muy bien Christopher Domínguez en su biografía. Por ahí vamos a ver, a lo mejor vamos a escuchar de viva voz algunos comentarios de él, pero entonces no perder la línea. No nos interesa tanto el personaje histórico, el personaje en general, sino su faceta como escritor, como historiador. Ya en la materia de historia, ¿sí? No se preocupen, lo vamos a ver como protagonista, ¿sí? Recordemos que está en Cádiz, pero en calidad de, nomás está husmeando, ¿verdad? No es invitado formal, pero sí está involucrado ya en lo que es la configuración del Congreso mexicano
y sobre todo de el Congreso Constituyente, que va a tener como producto final la Constitución de 1824. Entonces, ese es el Fray Servando político. Eso lo vamos a ver en la materia de historia. Bueno, hasta aquí una plática de 5 minutos, bueno, casi 15. No sé si hay un comentario, alguna aclaración sobre esto que dije nada más. No sé si igual a lo mejor no se entendió bien o estuvo un tanto confusa, no sé. No, creo que sí quedó claro, maestro. Sí. Sí, porque bueno, porque entonces no nos perdamos en el marasmo, ¿verdad? No nos perdamos en el Fray Servando, porque nos atrapa y ya no nos va a dejar, no nos va a dejar dormir. Vamos entonces a verlo así. Ya ustedes tendrán su tiempo para profundizar. Es un personaje que atrae, lamentablemente, como regiomontanos o gente del norte. Yo sí lamento que muchos no sepamos ni qué onda con Fray Servando, ni mucho menos con Alfonso Reyes, que los tenemos a la entrada de la escuela, siempre nos recibe y nos despide, pero pues quién sabe ese señor que haya escrito. Entonces, eso creo que es lamentable, y yo creo que a partir de hoy por lo menos sabemos que este primer regiomontano universal, pues se le deben mucho no solamente los regiomontanos, que de hecho, hablando en plata limpia, Fray Servando pues sí estudia aquí, pero él se hace prácticamente en la Ciudad de México y en Europa, ¿verdad? El Fray Servando que se va de aquí, de México, por la expulsión que hace la iglesia por su osado, no discurso, tiene otro nombre, se me va ahorita el nombre técnico. Él es todavía un pensador que considera que el régimen debe ser monárquico y cosas por el estilo. Cuando él regresa, allá puso toda la Marina por 1813 más o menos, es un tipo republicano, totalmente antimonárquico. Y si no, pregúntenle a Iturbide, que va a ser una de las pesadillas de nuestro primer emperador, ¿verdad? De Agustín I, como se le dice. Entonces, sí tener cuidado con esto. Vamos a ver la parte histórica. Hagan de cuenta el Fray Servando Grillo, eso lo vamos a ver en historia. Aquí nos interesa el Fray Servando historiador. Si me permiten, entonces, vamos para ir compartiendo entonces visiones. Tampoco podemos dejar fuera al ser humano, ¿verdad? Vamos a ver un video así rapidito. Pongan atención, tomen nota. Es un video que ya está algo chocho, ¿verdad? Pero es todavía cuando al gobierno le interesaba producir cosas de historia y de cultura de buen nivel. Vamos a escuchar las voces más autorizadas del tema, sobre todo a Christopher Domínguez y a un par de colegas por ahí ya famosos de la Academia Mexicana de la Historia, que nos van a narrar, nos van a dar, vamos a decirlo así, flachazos, ¿no? Lo que me interesa aquí son los flachazos que podamos tener sobre la imagen, la trayectoria y sobre todo el legado de Fray Servando. Así que pongamos atención, hagamos más ágil la clase. La idea de estas clases es de que haya mucha imagen, audio, video. Vamos entonces a poner atención y luego regresamos para iniciar ya lo de la tarea que tenemos pendiente. Tenemos tranquilamente de 2 a 3 sesiones para ver lo de la tarea, así que no se preocupen por el tiempo. A ver si se escucha bien. Lo interesante desde el punto de vista de la historia es la lucha a la que nos obliga Mier
con su propia figura, a no sucumbir al encanto de sus aventuras, o disfrutándolas, saber capitalizar la riqueza enorme de su pensamiento político. Pero era un justiciero, era una gente de iglesia, como muchas gentes de iglesia, que lo que buscaban era la justicia en la tierra, ¿no? No la justicia en el cielo, la justicia en la tierra. Yo creo que eso es lo que aportan esta gente de iglesia, igual que Miguel Hidalgo, igual que Morelos. Fray Servando también es eso. Hay como dos facetas en su vida y en su personalidad. Una tiene que ver con el hombre, con la personalidad quizás muy arrolladora, muy apasionada, un hombre que es finalmente una figura a caballo entre lo que se podría llamar el barroco y el romanticismo, un hombre que es un defensor ferviente de la libertad. Que al principio él nunca las vio como memorias, es decir, como alguien que cuenta su vida. Lo que él escribió fueron alegatos jurídicos y canónicos de inocencia para mostrarle a los inquisidores en los interrogatorios. Ahora, era un hombre con un inmenso genio literario y estos alegatos se convirtieron un siglo después en lo que nosotros conocemos como sus memorias, que son la principal fuente sobre la vida de Servando. Entonces, el problema que tenemos quienes hemos trabajado a Mier es que hay que empezar por poner en duda lo que alguien dice de sí mismo. Y en el caso de Servando, era una combinación maravillosa de verdad y ficción. Lo que sí sabemos es que la aparición 30 años después del cadáver de Mier en calidad de momia despierta el interés de un escritor que es Manuel Paino, quien se pone a documentarse sobre Mier y encuentra las memorias. Entonces es el cadáver de Mier, es la momia, la que nos lleva a reconstruir su vida. Porque las memorias, aunque estaban por ahí, no las había leído casi nadie. Y las memorias nos permitieron leer una de las grandes vidas hispanoamericanas, y la obra propiamente literaria, histórica, pero también literaria, de quien, en mi opinión, es el primer gran escritor mexicano. Fue el 12 de diciembre de 1794, en la colegiata de la Basílica de Guadalupe, cuando comenzó la rocambolesca historia de fugas, exilios, mazmorras y aventuras vividas por Servando Teresa de Mier. Pero también comenzó a gestarse el cambio en el pensamiento de aquel predicador dominico de 31 años de edad, quien tenía una gran fama como orador sagrado y, por lo mismo, había sido comisionado para dictar el sermón para conmemorar las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Desde mediados del siglo XVI, debido sobre todo gracias a los oficios del arzobispo Montúfar, el culto a la Virgen de Guadalupe había adquirido gran relevancia. Criollos, españoles, mestizos e indígenas se reconocían en ese culto para su ventura o desventura. Fray Servando se topó con las fantasiosas investigaciones del abogado José Ignacio Borunda. Llevado y empapado de sus teorías, redactó su sermón. Esas ideas fueron retomadas. En el caso de México, quien las retomó rápidamente fue Carlos de Sigüenza y Góngora, y él hizo ya la asimilación entre Santo Tomás y Quetzalcóatl. Entre esos con la relación con esos relatos que hablaban siempre de un hombre, de un dios blanco, barbudo. También lo asociaban con ciertas características de la religión que para ellos había ciertos rasgos como de Trinidad, presencia de la cruz, etc. Entonces, bueno, era como construir un mito que venía a alimentar el presente. Eso fue, digamos que la razón de estas cuestiones tenía que ver con el descontento criollo. Es decir, Borunda es un pretexto y probablemente en lo que escribe sí no tiene ni pies ni cabeza, como dijeron después, pero hay que entenderlo dentro del contexto.
y dentro del contexto que tiene que ver con un, no sé cómo se podría llamar, con un neoaztequismo, o sea, con ese deseo de valorar las culturas indígenas pasadas, ¿no? Y dotarlas de rasgos civilizatorios para construir una antigüedad digna y civilizada a la nacionalidad mexicana contemporánea. Y esto tenía esta gracia. Éramos cristianos desde antes de la venida de los españoles. Por lo tanto, ¿qué justificaba la conquista y la colonización? Naturalmente, esto fue un escándalo terrible en 1794 y el arzobispo Alonso de Núñez y Peralta lo desterró a España. El predicador dominico dictó su sermón ante la presencia de lo más granado de la sociedad novohispana, el virrey Revillagigedo y el arzobispo de la Ciudad de México, Alonso Núñez de Haro, quien a partir de ese momento se convertiría en enemigo jurado de Fray Servando. Lo que importa es cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Son unas consecuencias tremendas porque se venía a alimentar fuertemente la idea de liberación. La temeraria afirmación de Fray Servando que la evangelización había existido antes de la conquista hizo que el obispo Núñez de Haro montara en cólera. Se le siguió un proceso lleno de fallas y, a decir del propio Fray Servando, muy truculento. Finalmente, el arzobispo dictó una terrible sentencia: 10 años de destierro en un convento dominico en España. Entre 1795 y 1805 es la vida de alguien que va teniendo contacto con las ideas y con los personajes más importantes de su época, ¿no? Personajes que participaron o participan en las ideas de la Revolución Francesa, tiene contacto con los jansenistas, ¿sí? O sea, es alguien que va absorbiendo las nuevas ideas que corren por Europa. Y en el barco en el que va, el día en que está yendo de España hacia Portugal, es el día de la batalla de Trafalgar. Entonces él presencia, o eso dice él en sus memorias, presencia la batalla de Trafalgar, la describe incluso, ¿no? Pasa un periodo también en Portugal, ahí le va bien. Él le va bien porque logra un puesto, es un empleado del consulado español y la pasa viendo dentro de algún tiempo. Estamos hablando de un momento de gran vitalidad intelectual, ¿no? En Europa. Y eso, pues desde luego, si todo el periodo de la invasión napoleónica viene precedido de un gran movimiento intelectual, sobre todo en Francia y en toda Europa, ¿no? Y eso seguramente está presente. 1810 fue un año decisivo para la América hispana. La rebelión contra el dominio español recorre el continente. Ese año, Fray Servando intentó ser admitido en las Cortes de Cádiz como representante de la Nueva España. Mier apoyó la lucha independentista. Los ideales liberales viven en muchas de las juntas de gobierno y en los diputados de las Cortes que, paradójicamente, combaten a los franceses. Mier, comprendiendo la situación, inicia la redacción de la historia de la Revolución de la Nueva España. Para ese entonces, el antiguo dominico pensaba ya que todo el subcontinente, lo que hoy conocemos como América Latina, era una unidad cultural y política. En el momento en el que está ahí en Cádiz, el virrey Iturrigaray le encarga ese texto que es la historia de la Revolución en Nueva España, un poco para justificar
sus últimos tiempos del mandato. Y aunque el texto comienza siendo una justificación de Iturrigaray y de lo que pasó en esos últimos, en 1808 en México, o sea, cuando se dio la invasión francesa, de todas formas, él va cambiando el sentido de su propio libro, o sea, se separa de esa justificación y se añade al final, con posterioridad, un libro, que es el famoso libro 14 de esta obra, donde él ya se convierte en un defensor de la independencia sin ya marcha atrás. Durante su estancia londinense, el padre Mier se relacionó con diversos pensadores liberales, conspiró, asistió a tertulias, viajó a Francia y finalmente se unió a la expedición de Francisco Javier Mina para participar en la lucha de independencia en México. Aunque la expedición no contaba con mucho apoyo, se consiguió juntar alrededor de 20 oficiales españoles, italianos e ingleses, quienes embarcaron el 15 de mayo de 1816. La expedición tardó casi un año en llegar a las costas de la Nueva España, a bordo de 2 pequeños barcos. Mina era un liberal español que consideraba que había que seguir la lucha contra Fernando VII en otro lugar. Y personajes como Servando lo empujan y lo entusiasman para que continuar la guerra por el liberalismo en América, en la Nueva España. La expedición de Mina, en cuyo barco se sube, en varios sentidos de la palabra, Mier, pues es una cosa complicada. Por un lado era el afán de un revolucionario. Mina se parece un poco al Che Guevara. Era un hombre que quería hacer una especie de revolución mundial en el contexto del Imperio Español y era un hombre temerario. Y él se queda en el fuerte de Soto la Marina y participa en la defensa de ese fuerte. Finalmente cae el fuerte después de una batalla larga y él una vez más es detenido, una vez más es llevado a la cárcel, esta vez a la cárcel de la Inquisición, donde se pasa 3 años. Y allí en la cárcel de la Inquisición es donde escribe, no sé si toda o una buena parte de sus memorias. Y sale de la cárcel porque la Inquisición desaparece en 1820. Y a él lo vuelven a mandar a San Juan de Lúa con la intención de enviarlo otra vez de regreso a España, pero él escapa en La Habana y logra regresar vía Estados Unidos. Entonces, a partir de 1817, es decir, cuando él, después de estar en Londres, pasa en 16 a América con la expedición de Mina, para ese momento él ya es un hombre que está dando el viraje hacia el republicanismo. Es posible, según algunos de los muchos documentos que han encontrado, ya ver en los documentos de esa época, a partir de 1817, ese rechazo a la monarquía, y pues va a caer prisionero con la expedición de Mina en Soto la Marina, va a ser procesado por la Inquisición, va a estar en la cárcel de la Inquisición durante años, de 17 a 20, fíjense usted. Y él dice que no estuvo mal, que lo trataron bien, que tenía una celda amplia, adecuada, que logró tener siempre papel, tinta, pluma, con lo cual estuvo escribiendo, que incluso logró darles a otros prisioneros esos elementos para que pudieran escribir sus defensas, pudo cultivar un huertito, en fin, y luego va a ser enviado nuevamente a San Juan de Ulúa para enviarlo a España, pero se fuga en La Habana. Es cuando va a Filadelfia y luego ya regresará, va a ser nuevamente prisionero, y para ese momento él ya es un hombre convertido al republicanismo y está convencido que el peor régimen que hay es la monarquía.
En 1821, finalmente México obtuvo su independencia a través de un proceso difícil de entender, porque son la Iglesia, los militares y los criollos poderosos quienes conspiraron para separarse de España, en donde acababa de reinstaurarse la Constitución de Cádiz y se vivía el llamado Trienio Liberal. El padre Mier regresó a su patria como diputado del primer Congreso Independiente. Él regresa ya hecho un republicano, vuelve a ser prisionero, vuelve a estar en San Juan de Ulúa. Recuerde que San Juan de Ulúa cae mucho después, ¿no? Y se logra su liberación en julio de 1822, cuando ya está el Congreso Constituyente reunido en México. Es el Congreso que va a constituir al imperio de Iturbide, y él llega diciendo, su primera participación en el Congreso en julio de 22 es, bueno, ya se cometió el error de proclamar una monarquía, es lo peor que se pudo hacer, pero soy consciente y he hablado con el emperador y le digo que estoy dispuesto a colaborar con él, siempre y cuando respete la libertad y los derechos de los habitantes de Nueva España, que fue por lo que hemos luchado tanto tiempo, ¿no? No se ha ensangrentado el país más de 11 años en balde. Entonces, ya acordé con él que voy a colaborar, pero siempre y cuando sea respetuoso de las libertades. Para agosto de ese año ya está en pleno enfrentamiento con Iturbide, y luego pues ya vendrán los hechos, vuelve a ser reducido a prisión, es sacado otra vez. Pues el Congreso se la pasa conspirando y haciendo de la vida imposible Iturbide, y a la hora de la ruptura, del derrocamiento de Iturbide y del regreso meses después de Iturbide y su fusilamiento, Servando fue enormemente cruel con Iturbide como líder parlamentario que era Servando, y entre, digamos, los momentos más impresentables de Servando fue la manera ostentosa en que festejó cuando se enteró de que Iturbide había tratado de regresar a México y había sido fusilado. Servando tenía mucha esta educación que le llega tarde, pero se le mete en la sangre, el amor al tiranicidio. Una vez que cayó el imperio de Iturbide, Mier fue electo diputado constituyente por Nuevo León y se convirtió en uno de los redactores y firmantes de la Constitución de 1824. En el Congreso pugnó por un gobierno de corte centralista. Mier ve, bueno, el error de la monarquía, ya había rechazado el régimen monárquico. Pedía una república, pero una república capaz, un régimen republicano con un gobierno capaz de lograr la cohesión de un enorme territorio muy complejo. Y por eso él es partidario de un centralismo por lo pronto, porque sí compartía posiciones de la autonomía o la presencia de las distintas provincias, ¿verdad?, que van a ser los estados de la República Federal. Ahora, digamos, ganaron los federalistas y después se hizo el gran elogio del federalismo, pero tenía sentido lo que planteaba Fray Servando. No es que los federalistas fueran los revolucionarios y los centralistas los reaccionarios, ni mucho menos. Era la idea de Fray Servando de la necesidad de un gobierno fuerte, ¿no?, que al final de cuentas en la historia resultó así, ¿no? Finalmente sí hubo, a pesar de que se llamara federalista, pues hubo un gobierno centralista durante 2 siglos, ¿no? No es que los federalistas fueran los buenos y los centralistas los malos, ni que antes fueran necesariamente los justos los republicanos y los malos los iturbidistas. Ojalá la historia fuera así de fácil. Servando profetiza con un enorme sentido común y le atina desgraciadamente, pues que con este falso federalismo que en realidad encubre un centralismo que no osa decir su nombre, pues el país va a pasar por décadas muy malas y estará, como lo estuvo por lo menos hasta Juárez, en riesgo de desaparición y desintegración total.
Pero resumiendo, yo creo que en los primeros congresos mexicanos, Mier es la voz moral de la independencia, una voz que viene desde fines del siglo XVIII. No había nadie como él. Hidalgo y Morelos habían muerto, Iturbide también. Era la voz moral, tenía un lado profético, y a la vez, como se había educado en la política inglesa, era un hombre que, en contradicción con su personalidad, que era muy teatral, muy espectacular, muy alaraquiento, para utilizar una palabra bonita mexicana, junto con eso era un político práctico, educado en las tradiciones de los Tories ingleses, con mucha idea que casi nadie tenía en entonces, de lo que debe hacerse y lo que puede hacerse. Bueno, acabó viviendo en Palacio Nacional, ¿no? Eso es este personaje que había vivido en cárceles, calabozos, en la cárcel de la Inquisición, en San Juan de Ulúa, todos estos lugares, en conventos. Sus últimos años de vida ya como diputado, después del 24, él muere en el 27, sus últimos años de vida los vive en el Palacio Nacional, ahí es su casa, ¿no? Finalmente acaba viviendo como un héroe, ¿no? Aunque, bueno, obviamente no se le va a reconocer su calidad, sino hasta mucho tiempo después, pero en ese momento el presidente Guadalupe Victoria lo aprecia y lo tiene ahí y ahí vive. Fue enterrado en el convento de Santo Domingo, pero en 1861, a partir de cuando ya terminaron las guerras de reforma, y comenzó la separación entre la Iglesia y el Estado, y comenzó también el derrumbe de varios edificios religiosos en la Ciudad de México. Entre los restos del convento de Santo Domingo se descubrieron 13 momias. Momias que aparecían en posturas extrañas, que la gente empezó a decir rápidamente, y los periódicos, la prensa de la época, que eran personas torturadas por la Inquisición, ¿no? Una de esas figuras era Fray Servando Teresa de Mier, y las momias sufrieron distintos destinos. Algunas fueron a Buenos Aires, donde se exhibieron como torturados de la Inquisición, y otras se vendieron a un personaje extraño que las exhibió en Bélgica, también como ejemplos de las torturas. Bueno, de que se exhibieron las momias no hay duda, de que salieron de ese lugar no hay duda, de que sea precisamente la de Fray Servando, pues conociéndolo yo creo que sí. Bueno, compañeras, compañeros, como verán, toda una odisea, ¿no? La vida, la trayectoria del padre Mier, llamado Fray Servando. No sé si por ahí podamos escuchar algunos comentarios. Sobre todo, queda claro al final que su vida política, su visión liberal y su ruptura, no solamente con Iturbide, sino con los propios liberales, que en su mayoría apostaban por el federalismo, y él todavía con una idea, si no centralista, sí centralizante, temporal o coyuntural, vamos a llamarlo así, en su propuesta, y que dice el video con mucho tino, que va a ser una especie de profeta, ¿no? Él va a decir que si vamos a imitar las instituciones norteamericanas, nos puede ir mal, y pues no sé, vamos a ver toda la clase de historia de México, los primeros 50 años, los primeros 60 años del siglo XIX, donde realmente estuvimos a punto de desaparecer como país, como sociedad ex novohispana, y pues estamos aquí ahora ya en el 2020, muy tranquilos, muy serenos, pero creo que estos años fueron definitivos, fueron muy elementales para hacer hoy un
pues, el Estado mexicano que hoy somos y que estamos ahora viviendo en él. No quisiera pasar a otro punto, si por ahí escuchamos ahí 2 o 3 comentarios. Por ahí Emerson, no sé si por ahí. Arnoldo, adelante. Adelante, Arnoldo, lo escuchamos. Yo voy, es que no se desmuteaba, no sé por qué. Si hay algo que me gustó mucho de este video en particular, es el cierre que da. ¿Por qué? Claro. Porque describe una situación un tanto absurda. Es decir, tenemos que estar separando el Estado de la Iglesia, se encuentran momias y se asume inmediatamente que son momias de la Inquisición, porque claro, hay que seguir echándole a la Iglesia. Y dice, conociendo a Fray Servando, es muy probable que fuera una de sus momias. O sea, no, ¿cómo decirlo? Conociendo a Fray Servando es muy posible que fuera su momia. Haciendo hincapié en que, pues si él tuvo una vida llena de una travesía bastante extraña, un montón de desventuras muy, muy concretas y particulares, pues también su muerte va a estar recubierta con esa especie de sentido de que no puede descansar en paz, o sea, como que está condenado de alguna forma a siempre estar viviendo alguna situación absurda que no es propia de ninguna persona. Oiga, pues a lo mejor es la venganza de Iturbide, ¿no? Sí, tal vez lo sea, ¿por qué no? Sí, porque Iturbide, créanmelo, es un personaje, no digo que nefasto, es un personaje con un lado muy, muy truculento, muy negro, pero si el Congreso lo vamos a ver en clase, se le fue encima, pobre hombre, no lo dejaron ni respirar, y Fray Servando era uno de ellos, incluso el video dice que él se va a jactar después de cuando lo fusilan ahí en Tamaulipas, ¿no? Yo creo que esto que usted dice es muy importante. Él surge justamente cuando los liberales andan rematando los bienes inmuebles de la Ciudad de México y ahí es donde surge. Creo que sí estaba clasificada la momia, ¿verdad? Pero sí es interesante cómo él no descansa en paz, digo, no, anda por ahí todavía. Adelante, Ricardo. Pues cuando estaba leyendo sus textos, me di cuenta que el padre Mier es muy... No lo escribí en el trabajo, pero lo pensaba que es como leer un chisme. O sea, es como leer una constante de historias que va contando bajo un hilo que de repente se pierde, pero que hasta la forma de contarla demuestra esa, diría, excentricidad o esa autenticidad de él, porque hay de todo, o sea, desde que critica, desde que especula, desde que habla mucho de muchos personajes, que hasta yo pensaba de que, ok, se me hace muy difícil que tú, bueno, o sea, no conocía bien exactamente qué había hecho Padre Mier, pero se me decía muy difícil que tú, persona, podrías haber conocido a X personaje histórico y saber por qué lo hizo o cómo lo hizo. O sea, de ahí me doy cuenta que hay una especulación, igualmente es muy válida. No, y lo aclara muy bien, aunque él está hablando de las memorias, Christopher Domínguez, ¿no? O sea, realmente la fantasía y la verdad histórica están presentes no nada más en Fray Servando, sino casi todos los escritores de esta época, porque es el método, es el modelo de las fuentes y de hacer historia, así como ahora nosotros lo pasamos en documentos y en textos de la época. En aquel tiempo la parte literaria, la parte creativa tenía mucho que ver, sobre todo considerando que estas personas tienen una formación conventual que las llevó a leer a los filósofos de entonces, que las llevó a leer, y en el caso del padre Mier, pues un choque, porque además se va con toda una formación clerical y regresa ya con una formación republicana. Obviamente los propios frailes pues tenían ya también una formación con ciertos tintes liberales, así como Hidalgo, como Morelos, pero creo que el padre Mier fue muy afortunado en haberse llevado de tú, en haberse codeado, ¿no? con la crema innata del liberalismo, tanto franceses como españoles, como norteamericanos. Por ahí creo que su estancia en Estados Unidos no es tan épica como por ahí la mencionan. Luego lo platico, no quiero echarle tierra al padre Mier, ni ser como él, ¿verdad? Pero luego vamos a ver que ahí hay una historia muy truculenta ahí con
Javier Mina cuando están ahí, que se hace llamar el obispo de Baltimore, ¿no? Creo que luego lo comentamos porque tiene que ver con esos intentos de Norteamérica por influir en los asuntos de la República Mexicana, ya ahora sí como país, jurídicamente hablando, y ahí a lo mejor no sé si la relación Mina-Padre Mier sea muy vista como lo dice el video, pero digo, no me dan caso a mí en este momento. Fray Servando, de alguna otra manera, es, hablando muy llana y burdamente, estamos viendo la visión chilanga, ¿no? de Fray Servando. Lamentablemente acá en Monterrey los videos que tenemos, los materiales, pues son pura historia de bronce, ¿no? O sea, no les puse videos de hechos en Monterrey porque realmente no son para gente para público muy general, ¿verdad? Realmente no tiene mucha sustancia histórica, y la que tiene luego está así muy elevada, ¿no? Es para puro filósofo, para puro lingüista, ¿no? Ni siquiera para historiadores. Entonces ahí tienen ustedes muchos pendientes de divulgación, la visión norteña de Fray Servando, recordando que él se la pasa más en otras partes. Él estudia el seminario aquí en Monterrey, aquí donde está ahora el Palacio Municipal ahí enfrente, pero muy joven parte hacia la Ciudad de México. Él es de una familia acomodada, de una familia importante, lo comentábamos ayer en una charla que tuvimos en la Biblioteca Central. Es una familia que va a estar jugando un papel importante en la política de Nuevo León de ese tiempo. ¿Algún otro comentario por ahí, aparte de Arnoldo, Ricardo, por ahí? ¿Sí les queda claro lo del profeta por ahí? Eso sí lo vamos a tomar en historia, eso lo vamos a retomar, porque él es un crítico fuerte en los debates del Congreso. Recuerden que en lo de Cádiz él va como se dice en el lenguaje del fútbol, él va de cachirul, ¿verdad? Pero ya en el Congreso de México, él va representando al Estado de Nuevo León. Un poco como en su momento José María Morelos y Pavón representó a Nuevo León también en el Congreso de Anáhuac. Yo no sé si Morelos conoció Nuevo León, pero fue nuestro diputado. Ahí luego vemos cómo se daban los nombramientos en un escritorio. ¿Algún otro comentario por ahí, compañeras, compañeros? Bueno, vamos entonces a entrar en el tema. Ya nos quedan pocos minutos. Entonces vamos a entrar de lleno en las próximas 2 o 3, yo digo que nos vamos a llevar como mínimo 3 clases. Lo que ya comentaba ahorita el compañero, las impresiones que ustedes van a tener sobre la lectura del Padre Mier, su trabajo, quizás no el más socorrido, pero sí el que más nos interesa a nosotros, la historia de la Revolución de Nueva España, que es la primera versión que se escribe, que se imprime sobre esta efeméride, vamos a llamarlo así, de 1810, y ver, ahora sí, leer al Padre Mier en su tinta. Yo sé que, no, como dijo el compañero, uno asume diferentes visiones de él por la forma como escribe. Ojalá después chequen las memorias, donde van a ver algunos capítulos la verdad, muy jocosos, muy alegres, muy frescos. Uno se la pasa riendo lo que dice ahí Fray Servando. Hay una edición muy monumental ahí en la Facultad de Filosofía, en la biblioteca. Pueden por ahí, hay 2 o 3 versiones, desde las rústicas hasta las más elegantes. Ahí tenemos una monumental, elegante, que vale la pena que lo leamos por ahí. Entonces vamos a estar viendo yo creo que en lo que resta del mes,
mes patrio, curiosamente, la historia de el padre Mier, llamado Fray Servando. Entonces, yo sé que ahorita no alcanzaríamos a ver un avance. Entonces, el equipo 1 y 2 sí les pediría que para la próxima clase prepararan ya materiales, sobre todo que preparen contenidos así concretos de lo que quieren comentarnos, ¿verdad? Y vamos a brincarnos la parte biográfica, eso va a venir nada más en el texto que van a enviarme, pero sí que nos aboquemos a los contenidos históricos y cómo lo dice y cómo lo valora, que eso es lo que nos interesa. Acuérdense que vamos a estar viendo dos tipos de lecturas, las lecturas analíticas y las lecturas, los clásicos. Entonces, este es una lectura de los clásicos. No sé si por ahí vamos a aprovechar los minutos que nos quedan. Había dudas por ahí de un equipo de que decía que estaban incompletos los libros. En lugar de capítulo, ellos le llaman libro. Recuerden que esto se digitalizó con recursos de la UNESCO, hasta donde me alcanzo a acordar, ya por los años, no sé si 90. Y pues la digitalización la hacían gentes que no sabían de historia, eran técnicos, señores, jóvenes que ponían en cámara todos los libros abiertos, ¿verdad? Entonces a veces les pasaban hojas, pero creo que en este caso los cortes que están ahí, a veces la continuación de un capítulo, en este caso de un libro, viene en otro archivo, o sea, está por varios archivos subido a la nube, vamos a decirlo así, y tienen ustedes entonces que checar el archivo subsiguiente para encontrar entonces lo que les falta de contenido. No sé si aún así alguien descubrió que le faltaban hojas a su libro. ¿Nadie tuvo problemas con eso? Mi equipo, a mi equipo le pasó eso, es decir, como que vimos el archivo y pensamos que no estaba entero, pero luego lo buscamos en internet y lo encontramos, así que no hubo problema. Sí, qué bueno. Como quiera, el riesgo que vamos a ver, a lo mejor no con Mier, es que luego se repiten las hojas y no están esas. Haz de cuenta que el muchacho yo estaba platicando con el vecino y la página de la 1 y la 2 se fue a las 5 y las 6, y la 3 y la 4 te la debo. O luego repiten páginas creyendo que es la subsiguiente. Pero creo que en el caso del padre Mier no va a haber ese caso, pero sí, espérense, digo, porque me ha tocado. Y pues ahí, ¿qué haces? Pues imaginarte que venía, ¿verdad? Se brincaron la hoja así, porque fue una empresa muy titánica, hay que reconocerlo, y estar orgullosos de nuestra alma mater, de que tenga estos recursos que son consultados por cualquier gente, o sea, en muchas partes de México consultan estos libros. Incluso yo, que estoy en la Facultad de Medicina, los libros antiguos de medicina también los digitalizaron, y ahí también en el inventario pues está la sala museo como lugar donde se preservan los libros que se digitalizaron bajo este concepto propio de la Biblioteca del Mundo, algo así. No me acuerdo cómo se llama el proyecto. Es un proyecto de todos los años que es para apoyar justamente la cultura, la historia del mundo, en este caso de Monterrey. Por ahí creo que había un comentario, discúlpenme, interrumpí por ahí. Sobre la tarea había por ahí creo que comentario de una compañera, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario, dudas? No hay. Sí, Emerson, adelante. Sí, entonces, bueno, maestro, para lo de el archivo, ¿quiere que se lo carguemos ya de una vez el día de hoy o nos esperamos hasta la próxima sesión? Sí, espérense la sesión, o un poquito antes de echarle un ojo, ¿verdad? Sí. Y empezamos con todo. Digo, no hay prisa, ¿no? Ok.
El chiste es que ya para la próxima ya el equipo 2 se prepare, piense que a lo mejor el 1 no viene, ¿verdad? Digo, no, estoy jugando, ¿no? Entonces no se hagan ilusiones de que a mí no me va a tocar, ¿verdad? Vamos a pensar en que en 2 equipos, de 2 a 3 equipos, cuando mucho, participen en los 50, 60 minutos que nos da la plataforma para que podamos avanzar, ¿no? Y ya luego compartimos archivos, si ustedes lo autorizan, para que todos tengamos, a la hora de que el semestre se acabe, pues presumirle a los compañeros que nosotros ya leímos a los clásicos, ¿verdad? No andamos con versiones sobre ellos. Entonces yo creo que, como dijo ahorita el compañero, es importante que a la edad nuestra, a la edad de ustedes, lean ya autores de este calado, de este nivel. No todos pasamos por tuvimos esa oportunidad que tienen ahora ustedes. Entonces, adelante y pues, entonces así lo hacemos. Manden el trabajo un poquito antes de la clase para poder echarle un ojo y ver y destacar cosas, ¿no? Muy bien, Emerson. Bueno, compañeras, compañeros, yo creo que ya nos queda un minuto. Vamos, creo que fue muy provechoso el video. Espero hayan tomado nota por ahí. Ahí está la referencia en el documento que siempre les dejo guardado ahí de las clases, la minuta de la clase. Ahí van a encontrar la liga, por si lo quieren seguir viendo. Y nos vemos entonces la próxima clase, y el día de mañana no dejen de reflexionar, de festinar, si quieren, porque es un día que impacta mucho en historiografía y en historia de México. Vamos a ver cómo nos va de grito, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos después del jueves. Gracias por su atención y sobre todo por su participación. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.